nosotros realizaremos un debate acerca de la Edad Media. Bueno, este debate está conformado por Mónica Arcos, David Rivera, Emily Beltrán y mi persona, Gabriela Jurado, que seré la moderadora de este debate. Bueno, primero haré una introducción acerca de lo de qué es la Edad Media y de las etapas, y siguiente a esto continuaremos con una serie de preguntas para debatir sobre este tema. ¿Qué es la Edad Media? La Edad Media es una edad que se encuentra ubicada entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Esta se debe tras unos hechos importantes, que fue la caída del Imperio Romano de Occidente y se extiende hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, la cual coincide con el descubrimiento de América, que fue en 1492. Bueno, la Edad Media también fue considerada una época oscura para los renacentistas humanistas de esa época, ya que surge en un momento que fue de esplendor cultural de la cultura grecorromana. La Edad Media se dividió en dos etapas, la alta y la baja. En la Edad Media alta aparece el sistema socioeconómico que marcó toda esta época, que fue el feudalismo. También apareció la monarquía, en la cual el clero y la nobleza era la clase privilegiada, y los campesinos, los vasallos, eran los menos favorecidos. Esta fue una época con un concepto teocéntrico, en donde todo giraba alrededor de Dios. La Iglesia poseía un gran poder en todo, en cuanto a política y en cuanto a educación. En la Baja Edad Media aparecen las cruzadas, que fueron 8 en total, las cuales eran expediciones religiosas y militares. En esta época, después de que hubo un gran incremento económico, en esta etapa de la Baja Edad Media hubo una decadencia en cuanto a todos los aspectos, economía, en cultura, y los campesinos por esta razón empezaron a emigrar a las ciudades, y ahí es donde la ciudad adquiere mayor poder, empiezan a haber más trabajo para estas personas, y es donde nace una nueva clase social que fue la burguesía. Bueno, continuamos con la primera pregunta, que es acerca del sistema socioeconómico que se desarrollaba en la Edad Media, que es el feudalismo. Bueno, quisiera saber en qué se basa. Bueno, el feudalismo se basa en la existencia de dos grupos, en los amos y en los criados. El trabajo de la sociedad feudal estaba fundado por las servidumbres, donde los trabajadores vivían presos de sus tierras y subordinados a obligaciones de servicios y de impuestos. ¿Cómo era la economía en esta época? Bueno, la economía se sustituyó en el modelo de la producción esclavista por el modelo de la producción feudal, que consistía en la sociedad feudal. El rey concedió grandes extensiones de tierras llamados feudos a los nobles y obispos, y los campesinos a su vez colocaban a trabajar los campesinos en sus tierras. Bueno, pasando al tema de la religión, ¿qué religión se practicaba en esta época? La religión que principalmente se llegó a practicar fue el cristianismo. Digamos que no solamente en esa época, sino que en la actualidad es una de las religiones que más prevalece frente a la humanidad. Alrededor del mundo los cristianos son muchos, entonces digamos que esta, tanto en la época de la Edad Media, tuvo gran importancia, tanto como lo es hoy. Listo. ¿Me podrías mencionar algunos aspectos relevantes de esta religión? Digamos que un aspecto relevante fue la aceptación del purgatorio. ¿En qué consistía el purgatorio? Era algo intermedio donde se decía que ahí iban a hacer el perdón de los pecados veniales, los cuales estos pecados no rompen la relación con Dios. Entonces, mediante eso viene a perdonar nuestros pecados para poder ascender al cielo. De igual forma, la religión tuvo una gran parte al aprovecharse de las personas, debido a que utilizaban la religión y las creencias para sacar provecho económico de eso. Bueno, ¿alguna otra opinión acerca de la religión? Sí, yo opino que esta época fue considerada oscura, ya que fue una época que no permitió avance en tanto a lo cultural, social
económico y fue muy limitada en todos estos aspectos. También podríamos decir que en lo económico, pero solamente para el pueblo, no para la iglesia, ya que la iglesia manejaba grandes cantidades de dinero que procedían del pueblo. Debido a esto, tanto podríamos volver a mencionar lo que venía siendo la creencia o la fe ciega, que es creer en algo que no se ve. La iglesia se aprovechó de esta parte y de este entorno para adquirir dinero frente a eso. Se decía que entre más ofrendas, más posibilidades se tenía de llegar al cielo. Entonces, esta parte se la consideraría muy oscura, ya que tanto de la fe se aprovecharon de eso para adquirir dinero. La iglesia hacerse más rica de lo que ya ahora en estos tiempos es, ya que ahora se podría decir que es la empresa más grande de todo el mundo, maneja grandes cantidades de dinero que proceden de muchas cosas. Exacto, no, y estoy de acuerdo con Emily, porque en este tiempo también hubo mucho límite en cuanto a pensamiento, ideología, porque todo se remitía era a las creencias, a la Biblia, a Dios, y si a la otra persona pensaba algo distinto era considerado brujo, hereje, etc. También un punto importante viene siendo que la iglesia manejó lo que es de la parte política, se metió mucho en la política, tanto así llegando a dominar esa parte. Otra parte en la cual me parece algo desastroso fue lo que se consideraba del pecado venial. No entiendo y la verdad no sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece, no sé, y aún es algo que no lo acepto, que un niño recién nacido tenga pecado ya. No sé qué opinan ustedes acerca de ese punto. Pues en cuanto a ese punto, todo se llevaba por parte de las creencias divinas. Sí, digamos que sí, pero la verdad vengo y reitero lo mismo. No entiendo por qué un niño venga a tener pecado. Digamos lo que la religión lo impuso así y de hecho hasta ahora se cumple, y la única forma de decir que ya el niño está fuera libre de pecado es bautizándolo. Exacto, todo viene por tradición. La tradición y la creencia hizo eso. Otra parte que resalta mucho es lo de la enfermedad de la lepra. Se decía que en este tiempo los leprosos llevaban la maldad encima. Esa maldad era parte del pecado. Hasta incluso hubo una época donde se acusó a un grupo de leprosos de que habían en un pozo de agua, lo habían contaminado con lepra. Los acusaron y ¿qué hizo la religión? La iglesia los mandó a matar. Claro. Y mira que pues la discriminación se sigue viendo, pero obviamente no tan marcada como en esa época. Porque recuerdo también que en esa época los leprosos, si no estoy mal, les hacían gritar inmundo, inmundo, inmundo por las calles y ellos eran considerados como los más pobres. Imagínate la discriminación que existía en ese tiempo. Exacto, es que en sí la iglesia es injusta, no tanto en esa época, sino que también ahora. Ahora, mejor dicho, hay muchas personas y hay muchas creencias alrededor y consideran a la iglesia santa. Me considero creyente, pero no en la iglesia. Va la última pregunta. ¿Cómo surgieron las primeras escuelas y universidades? Las primeras escuelas medievales se instalaban y se regían por las iglesias y el monasterio. A partir del siglo XII, ya que hubo una concientización acerca de la educación, su formación era importante en el comercio, ya que utilizaban la escritura y el cálculo. Y también se dice que en esta época surgieron otras escuelas fuera de la iglesia. Y bueno, en cuanto a las universidades, se crearon en el siglo XIII como una unión entre profesores y alumnos que se unían para cuestionar a las autoridades. Y en esta época también existían la Facultad de Artes, Derecho, Medicina y Teología. Bueno, a mí me parece injusto porque las clases altas tenían el privilegio de educarse y las clases bajas no. Y también otra cosa que se dice que el 90% de los habitantes de esta población eran analfabetas, ya que no tenían acceso a este conocimiento y pues para ellos el texto escrito era considerado, no tenía ningún significado. También podríamos decir y anexar a esto que no tan solo fue en esa época, sino que también ahora se habla de educación pública gratuita para todos, pero realmente sabemos de que las cosas no son así. Hay muchas cosas que no se dan. El gobierno dice
y quiere dar cosas económicamente, pero generalmente a la educación pública no siempre llegan. Entonces, digámoslo así, que la educación aún todavía sigue siendo para la gente con dinero y no para la gente de bajos recursos que realmente quiere estudiar. Hay muchas personas de bajos recursos que tienen las ganas y el ánimo de estudiar, pero no tienen la facilidad de hacerlo. Aunque se puede decir también que es como por la parte de los países tercermundistas, perdón. Porque mira que en la parte de Europa ellos han avanzado bastante. Yo creo que también depende mucho del gobierno. Y del gobierno, Del exacto. gobierno. Digamos que el gobierno siempre quiere su tajada más para ellos y Exacto. entre más ricos quieren hacerse mucho más Exacto, ricos. y en esa época era el clero, el que Exacto. estaba como regiendo sobre la gente, y no, yo quiero todo esto para mí, pero para el resto de la población, cero. Claro, los tenían limitados y Exacto. no tenían acceso a este avance para tener más conocimientos y ser más. O sea, tenían una desigualdad de Sí, y miren que también se puede decir que tenían miedo, porque el pueblo educado, imagínense, ahí Aún sigue siendo ese el problema, de hecho, porque si nos ponemos a pensar más a profundidad, el gobierno lo que tiene miedo es eso. Hay mucha gente que quiere educarse con un gran potencial, lo cual podría desterrar a ciertos gobernantes que han venido tiempo tras tiempo haciendo eso. Las cosas no han cambiado mucho, podría decirse así, por desgracia. Hay muchos avances, tanto científicos como tecnológicos, pero la educación sigue igual. Si la observamos años atrás a la de ahora, no ha cambiado casi. Bueno, muchas gracias, eso fue todo. Esperamos que este video sea de su agrado y también les ayude a resolver sus dudas acerca de esta época. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, chao.